Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En este episodio, exploramos la poderosa lección sobre el perdón y la reconciliación que nos brinda la epístola a Filemón. Descubriremos cómo Pablo, desde su prisión, intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo convertido al cristianismo, ante su amo Filemón. A través de esta breve pero impactante carta, veremos cómo el amor de Cristo transforma las relaciones humanas, desafiando las normas sociales de la época y enseñándonos sobre la gracia, la justicia divina y el sometimiento mutuo en la fe. Escuchemos al Pastor Pepe y el mensaje titulado, 3 lecciones de vida. Si abrimos nuestras Biblias en la epístola a Filemón, y en el día de hoy vamos a tratar un tema a través de esta epístola, esta carta de Pablo a Filemón. Vamos a tratar 3 lecciones de vida, 3 lecciones de vida extraídas de esta epístola. Y es importante saber que el apóstol Pablo, el mismo autor de la epístola a los romanos, que por 1 año y medio estuvimos estudiando, ¿verdad? Explorando esa epístola, el apóstol Pablo escribió esta carta específicamente a un hombre llamado Filemón. Ustedes saben la carta a los colosenses, ¿verdad que sí? Bueno, la iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Filemón era el anfitrión de esa iglesia en ese hogar, de esa iglesia que se reunía en la casa. Imagínense ustedes que de repente ustedes delegan una confianza en alguien, sea quien sea colega de trabajo, sea amistad, sea un vecino, sea su cónyuge, sea lo que sea. Y de repente usted se siente traicionado, traicionada, y hay una ruptura de la relación. El apóstol Pablo tenía un gran amor por Filemón. Y él amaba esa iglesia en Colosenses. Y él se expresaba acerca del amor de Cristo Jesús acerca de esa iglesia. Pero Filemón tenía un esclavo, eran los tiempos donde había esclavo o un empleado, que se robó unas pertenencias y huyó de Filemón. Y Filemón tenía bastante resentimiento con eso. Ese esclavo se llamaba Onésimo. Entonces estoy poniendo todo esto en contexto porque el apóstol Pablo le está escribiendo a Filemón, intercediendo a nombre de Onésimo. Imagínate por un momento la responsabilidad o la posibilidad de que la persona en quien tú has confiado de repente descubres que te está siendo desleal, que te ha robado y se da la fuga. ¿Y cómo te has sentido en ese momento? ¿Traicionado, furioso? ¿Qué te dan deseos de hacer? ¿Sabe? Durante este tiempo yo he tenido algunas reuniones con algunos de ustedes y esa historia no es ajena. Todos en algún momento dado en nuestras vidas hemos sido traicionados por alguien. Todos en algún momento dado en nuestras vidas alguien ha tomado ventaja de nosotros. Todos en algún momento en nuestras vidas hemos pasado por esas experiencias. Así que eso no es ajeno. Esta epístola es muy relevante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Y no es lo mismo responder que reaccionar
O no es al revés, no es lo mismo reaccionar que responder, porque cuando reaccionamos estamos dejando que lo que nos venga a la mente en ese momento le tiramos con todo lo que nos venga a la mente. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Me ha pasado. Y no me ha dejado de pasar. Pero en la vida cristiana tampoco está por aquello de que el que calla otorga, ¿verdad? El tema que vamos a ver, siempre hay momentos que tenemos que responder. Y el tema es cómo vamos a responder. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Porque yo quiero traer a consideración que hay veces que la respuesta es ninguna. A veces que la respuesta, sí hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Quedarte callado. En Isaías dice de a veces dejarlo a la ley y al testimonio. Y hay veces que eso es una respuesta. Pero en nuestra cultura tenemos que responder reaccionando y decirle 4 cosas. Y si somos del Caribe, más todavía con mucho candor y mucha calidez del trópico, ¿verdad que sí? Que lo que suena de nuestra boca son huracanes. Pero hay veces que la respuesta es quedarse callado y esperar y orar. Y eso es una respuesta. Considera eso. ¿Qué tal ocurre cuando en la iglesia un ministro o ministerio donde te estás desempeñando también te ha traicionado? Eso ha pasado. Yo llevo más de 40 años en el Evangelio y esto yo lo he visto una y otra vez y algunos de ustedes lo han visto una y otra vez. Eso pasa y eso causa una herida muy grande. ¿Qué pasa si ese ministro es familia tuya? Una familia muy cercana a ti. Entonces es doble el dolor. ¿Cómo vas a responder? Todo ese tipo de cosas. Vamos a leer en la epístola a Filemón. Yo les pido encarecidamente que lean conmigo. Abran sus dispositivos, sus iPads, sus Biblias y leamos juntos, tratando de ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, porque hay 3 cosas que Dios quiere hablarnos a través de este episodio. Comienza la escritura diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es el amigo y compañero de viaje de Pablo. Curiosamente, Timoteo era de un padre pagano que creía en el politeísmo, pero su madre Eunice era fiel creyente. Y a través de Eunice, su madre, Timoteo, le fue inculcado el evangelio. Entonces, el hermano Timoteo y al amado Filemón, o sea, Pablo dirigiéndose a Filemón, que es un hombre rico de Colosas, convertido a Cristo, y el amo de Onésimo. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Se dice que Apia pudiera ser la esposa de Filemón. Y Arquipo era un maestro de las escrituras en Colosas. Y Pablo lo denomina compañero de milicia. Bien, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿En base a qué Pablo le está escribiendo a Filemón? Le está escribiendo en base a que ha habido una inversión en esas vidas y que ahora esa palabra que ha sido recibida, ahora es tiempo de ponerla por obra y caminarla. Y por eso es que Pablo, aún desde sus prisiones, se está tomando el tiempo de escribirle a Filemón. Por causa de la carga. Yo quiero traer a tu consideración una cosa. En el cuerpo de Cristo, Dios nos ha puesto en una familia y no existe tal cosa como que
yo me estoy inmiscuyendo en asuntos que no me corresponden. No, en el cuerpo de Cristo somos una familia y hemos sido llamados a alentarnos, a animarnos unos a otros en el amor y la instrucción de Cristo Jesús. Y eso es importante. Y en base a eso, Pablo le está escribiendo a Filemón. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cuál es la descripción que Pablo está haciendo aquí de Filemón? Según lo que acabamos de leer. Filemón, un hombre que ama a Dios, un hombre que practica la fe, o sea, un hombre fervoroso para las cosas de Dios. ¿Por qué Pablo ora por Filemón? Versículo 6. Dice, Pablo está orando para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo está aquí diciendo que la participación de tu fe, del conocimiento de tu fe se torne en lo que tiene que ver hacia el conocimiento, sea eficaz. La participación de tu fe sea eficaz, en otras palabras, sea útil y que dé resultados. ¿Me doy a entender? Sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo ese conocimiento que tú tienes en Cristo Jesús, que has recibido en Cristo Jesús, tú lo puedas usar para hacer un paso en fe en la vida cristiana, para que tú crezcas en el conocimiento de Cristo Jesús. Es un llamado a la madurez. Es un llamado a tomar un lugar. ¿Y sabes una cosa? Pablo está comenzando aquí a desdoblar esta cajita de Pandora, por decir así, porque estamos tratando de que lo que quiero traer es que a través de las pruebas, a través del dolor, a través de tú sentirte traicionado, traicionada, a través de todo ese tipo de cosas que son típicos de una generación caída, de la caída por el pecado que vive en este mundo y que no estamos exentos, no estamos libres de ser en alguna manera heridos, de ser de alguna manera enfurecidos, sí, enfurecidos, de ser de alguna manera causa de resentimiento de nosotros hacia las circunstancias. A través de esas experiencias, Dios, escucha bien esto, Dios va a depurar tu carácter. Dios va a fortalecer tu carácter. Y Dios va a fortalecer tu carácter y tu fe en Él. No tu fe en Santa Claus, ni en la cigüeña, ni los 3 Reyes Magos, ni el conejito de Easter, ni nada de esas cosas. No es una fe ciega. Es una fe concreta, porque esa fe tiene autor y tiene consumador en Cristo Jesús. Y cuando tu vida está en Cristo Jesús, y cuando tú estás pasando por las pruebas, Dios depura su carácter en ti y te fortalece de tal manera que ese conocimiento que tú has recibido ya se vuelve vida en ti. Ya no es conocimiento intelectual solamente. Ya es de aquí pasa para acá, experiencia. Y en experiencia nos lleva a un momento de ahora qué vamos a hacer con esto. Y yo confío en el Señor, que Dios nos desafía a nosotros, porque a mí Dios me está desafiando. Créeme, a mí Dios me está desafiando. Yo no puedo decir nada aquí que sea solamente porque me preparé, una cosa, y es porque Dios está desafiando, Dios está retando hacia una vida en Él. Así que estamos bienvenidos al club. Bienvenidos al grupo de los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Bienvenidos a la vida cristiana. Y saben, algunos en una manera u otra, en una capacidad u otra, vamos a pasar. Pero Dios quiere enderezar esa ortodoxia, ¿verdad? Enderezar ese camino
para que en nuestra vida la ortopraxis se vuelva recta, basado en la verdad. Seguimos. Entonces, ahí está el propósito por el cual Pablo está orando por Filemón, en el versículo 6. Entonces luego dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, Pablo está reconociendo aquí que Filemón ama a Dios, es un hombre de fe, un hombre, ¿verdad?, que realmente es generoso, es hospitalario porque ha abierto su casa, y muchos hermanos están siendo confortados por el testimonio de Filemón. Continuamos. ¿Por qué Pablo ora por Filemón? En base al amor y a la fe de Filemón, y que por ella los hermanos han sido confortados. Pablo le hace un pedido específico a Filemón. Él lo está diciendo, le está dorando la píldora, por decir así, lo está hablando, está preparando el terreno, está arando ese terreno, suavizando ese terreno, para entonces tratar con la médula que Pablo quería tratar en esta epístola, para después cerrar con ponerle las flores, ponerle los adornos y todas esas cosas, regarlo y todas esas cosas. Pero ya llegó a la médula. Versículo 8, vamos a ver. Eso es la terminología. ¿Me doy a entender hasta aquí? Muy bien. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Fíjense cómo Pablo le está hablando aquí a Filemón. Pablo le está hablando aquí o sea, Pablo está haciendo hincapié de una manera muy elegante. Yo tengo mucha libertad, está hablando de él, para decirte a ti como conviene. O sea, está hablando de la autoridad que le ha sido dada en Cristo Jesús por causa de ese llamado. De que yo me siento en la libertad de yo decirte. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Otra vez, Onésimo, esclavo de Filemón. Onésimo se roba un dinero a Filemón. Él huye y viene a parar a Roma y allá se encuentra con Pablo y Pablo le predica el evangelio y en las prisiones se convierte mientras Pablo estaba prisionero. Entonces, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué es lo que nos es útil? ¿Qué fue inútil antes y ahora es útil? Onésimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento cambia las cosas y trastorna las cosas en las vidas. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo recibe a Onésimo en prisiones. Onésimo recibe a Cristo Jesús. Y Pablo lo envía de vuelta a Filemón y le está mandando una carta a Filemón diciéndole, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que por favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Saben una cosa tan hermosa que ocurre en la vida cristiana? Cuando nosotros nos imponen algo, alguien nos impone algo, una disciplina, lo que sea, como que lo hacemos, sí, pero lo hacemos como que, como por dentro nos estamos remordiendo por dentro, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos sometemos a la obediencia a Cristo Jesús, Él cambia nuestro corazón y entonces ese cambio de corazón ocurre que se vuelve algo, ya no es una carga, ya se vuelve algo voluntario. Porque Él cambió mi voluntad. Ahora mi voluntad es lo que Él quiere hacer. Ahora mi sometimiento es lo que Él sea. Mi vida ya no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a Dios. Y mi vida se la debo a Él. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, Dios cambia las cosas. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Filemón era un mercader rico,
La iglesia en Colosas se reunía en casa de Filemón. Tenía un esclavo Onésimo que le fue desleal a Filemón. Le robó y se escapó a Roma. Y entonces aquí Pablo le predica a Cristo y entonces lo envía de vuelta a Filemón. Y Pablo está implorando para que le perdone y le restituya su antigua posición. Básicamente eso. Y saben una cosa, en esa época se habla de esclavitud y hoy día pues el tema de la esclavitud se ha tomado unos matices distintos. Pablo sabía sobre el tipo de vida y el trato inhumano que muchos esclavos recibían de sus amos durante el primer siglo. Y para un esclavo el escapar de sus amos resultaba en consecuencias muy graves. Hasta su vida corría en peligro. Así que Pablo tuvo esto en mente cuando escribió a Filemón en favor de su esclavo Onésimo. Y igual que muchos de nosotros, muchos de los cristianos de esa época, Pablo no necesariamente estaba abogando abiertamente por la abolición de la esclavitud. Eso ni lo dice, ni lo afirma, ni lo niega. De eso no es que se trata aquí. Se está diciendo, Pablo está defendiendo un trato justo y humano hacia los esclavos. Incluso en varias de las cartas de Pablo, Pablo está hablando específicamente instrucciones a los amos, pero también está hablándole a los esclavos también. Porque es otro matiz, no es el matiz de la esclavitud en el Nuevo Mundo cuando trajeron los esclavos aquí al Nuevo Mundo, ¿verdad? Y fueron maltratados y todo ese tipo de cosas. Ocurría. Se promovía la igualdad ante los ojos de Dios, la igualdad en valor ante los ojos de Dios. Y eso es un ejemplo de énfasis de Pablo en la igualdad según Dios se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 1, donde Pablo reconoce a los esclavos como servidores de Cristo, así como sus amos como sirvientes de su amo en el cielo. Así que hay unas calificaciones aquí. Pero vamos a ver específicamente porque todo esto hasta aquí ha sido el trasfondo de Pablo, de esta carta. Y ahora viene el versículo 15, donde comienza la primera lección. Versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién? Onésimo se apartó de ti y vino hasta Roma, para que le recibieres para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Ven la dualidad ahí? ¿Ven el doble significado? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aquí vamos a ver ahora la primera lección que Pablo quería enseñarle a Filemón y que por ende se traduce a la primera enseñanza de vida a nosotros. Pablo quería enseñarle a Filemón acerca del ejercicio voluntario de la gracia. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y cantábamos hoy día, somos el pueblo de Dios. Pero ¿cuáles son las bases para ser el pueblo de Dios? Que un día, en otro tiempo, no éramos pueblo y ahora somos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y Pablo está apelando a Filemón de esa misma manera. Fíjense una cosa. Primero que dice, para que le recibieres para siempre. O sea que hay una cosa de permanencia. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, tu vida es completamente para siempre nueva criatura. No es una cosa de yo entrar, yo estoy con un pie aquí y otro allá. No, es que Dios quiere definir tu vida para todo lo de Cristo. Para que Él sea el centro en tu vida. Pero además de eso, Pablo está trayendo el tema que, versículo 16, más que esclavo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que no había alcanzado misericordia. Pablo
está diciéndole a Filemón, está implorándole a Filemón que reciba a Onésimo más que como esclavo, o sea, más que como empleado, como hermano en Cristo, hermano amado. Hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Saben una cosa? Porque eso define nuestra relación en Cristo Jesús como iglesia. Ya no es una cosa es una cosa de que somos familia de Dios, de que Cristo es en nosotros. El ejercicio voluntario de la gracia. Quizás es ahí el tema de dar el beneficio de la duda, como Pablo lo hizo aquí con Onésimo, dar el beneficio de la duda. Mira, él no conocía al Señor, él no conocía más nada, y él era solamente un empleado, pues se robó, ¿verdad? Pero una vez a los pies de Cristo, es un ejercicio voluntario de extenderle gracia, porque ya no es mi empleado, ya es mi hermano en Cristo. Por lo tanto, va a haber unos parámetros por la cual Filemón le daría una oportunidad, o Pablo estaba apelando a que le diera una segunda oportunidad. ¿Y cuántas veces Dios te ha dado a ti oportunidad, estando muerto en tus delitos y pecados? Yo soy testigo del poder redentor de Cristo Jesús en mi vida. Yo no debería estar aquí. Ninguno de nosotros debería estar aquí. Por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos pensado, por las cosas que hemos reaccionado, la manera en que hemos reaccionado. No nos merecemos nada. Mas, sin embargo, el ejercicio, porque Dios es todo gracia. Y cuando nosotros nos echamos mano de la gracia de Dios, nosotros podemos practicar la gracia hacia el hermano, porque hemos recibido gracia. Tú no puedes dar lo que no tienes. Cuando tú te reconoces falto y corto de la marca delante de Dios, tú entonces eres recipiente de la gracia de Dios, porque siendo pecador, pecadora, Él te levanta, Él te restaura y te dice, como Jesús le dijo a la mujer prostituta, anda y no peques más. Y de esa misma manera nosotros podemos perdonar. Y de esa manera hemos sido llamados a perdonar. Seguimos. Lección número 2. Esta está buenísima. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a Filemón en el verso 18. Y si en algo te dañó, Onésimo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Recordemos que Onésimo le robó a su amo y se fue huyendo. Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, si algo te debe, si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Eso está bueno. Primero vamos a ver esto. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pensemos en esto. Ahí estamos, eso es un pacto ahí que Pablo está modelando. Una cosa es enseñarlo, pero ahora Pablo tiene que modelarlo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él se presentó a sí mismo. Él recibió lo que se llama en término legal la justicia de Dios por causa del pecado. ¿Qué nos tocaba a nosotros? La paga del pecado es, ¿qué nos tocaba entonces a nosotros? ¿Cómo Dios ejercía su justicia por causa del pecado? La muerte, ¿verdad? Muy bien. La justicia de Dios nos tocaba a nosotros legítimamente porque por nuestra condición de pecado. Pero Jesús, que es Dios, tomando forma humana, Él se hizo hombre y Él pagó con su muerte, con su cuerpo en la cruz. La justicia de Dios le fue imputada a Cristo
en su muerte en la cruz del Calvario, y consecuentemente a nosotros nos es imputada la justificación, que significa que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, el castigo que nos tocaba nos ha sido, la cuenta quedó salda. ¿Me explico? Eso ocurre, eso lo hizo Jesús en lugar nuestro. Y eso Pablo le está diciendo a Filemón: lo que sea que Onésimo te deba a ti, ponlo a mi cuenta y yo lo pago. Ponlo a mi cuenta y yo lo pago. Pero Pablo no lo dice así como que yo lo pago y ya, como para llamar la atención y todas esas cosas. No. O sea, que hay veces que yo digo, no te vas a un restaurante con otra persona, mira, dame el ticket, yo lo pago. Así, no, aquí no es así. Fíjense, Pablo lo lleva aún más. Versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Está hablando, ahí está, eso es un compromiso legal. Está hablando de un pacto aquí. Filemón fue ganado para Cristo por Pablo. Por eso es que Pablo le dice, por no decirte que tú también estás en deuda conmigo, ¿verdad? Porque Pablo también le predicó a Filemón. Así que lo que Pablo le estaba apelando a Filemón era para que Filemón modelara la gracia de Dios hacia Onésimo. Y Pablo lo estaba aquí modelando. Fíjense la cadena de eventos aquí, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre en discipulado también. Lo que Dios me da a mí, yo lo transfiero a otra persona para que esa otra persona lo transfiera a otro y no se quede aquí nosotros engordando, sino que nosotros seamos participantes de esa multiforme gracia y sabiduría de Dios. ¿Me explico? Pero eso es las buenas nuevas del Evangelio. Jesús tomó el pecado tuyo y mío. Él lo tomó sobre sí y Él sufrió en la cruz. Y ¿saben qué? Pablo lo firmó. Y Jesús lo firmó, ¿saben cómo? Con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa. Ese fue el precio. Eso fue la garantía. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para darte vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. La sangre de Cristo tiene poder para restaurar toda relación rota. La sangre de Cristo tiene poder. Esas son implicaciones serias. Pablo quería enseñar una lección acerca del principio de la justicia imputada. La justicia de Dios transferida. ¿Saben una cosa? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se mataba un cordero y el sumo sacerdote derramaba la sangre en el tabernáculo, ¿verdad? Y entonces esa sangre se hacía sacrificio una vez al año. Y ese cordero sin mancha, el pecador tocaba esa sangre y todos sus pecados se transferían en ese cordero. Jesús en Hebreos dice que con un solo sacrificio, una vez y para siempre, fuimos todos perfeccionados. El sacrificio de Jesús es suficiente. Por eso es que nuestra fe en Cristo Jesús tiene un carácter permanente. Y Pablo estaba ejemplificando esto en la vida cristiana. No era algo teórico, no era algo académico, no era algo teológico solamente. Es vida y la vida produce vida y la vida imparte vida. La justicia imputada. Mas Dios muestra su amor para cada uno de nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso es que todos somos pecadores. Por eso es que todos, ninguno tenemos el derecho de ningún tipo de favor de Dios, sino la gracia la hemos recibido por gracia, por favor inmerecido de Dios. Por eso es que no importa las cosas buenas que tú hagas, si tú no te has reconciliado con Dios, eso está bajo el estigma del pecado, de obras pecaminosas. Porque no se trata de ser bueno. Hay mucha gente buena, hay mucha gente amable, hay mucha gente, oh my goodness, hay mucha gente que son buenos ciudadanos, buenos maridos, buenos padres y todas esas cosas, pero no han puesto su fe salvadora en Cristo Jesús. Y lamentablemente el infierno está lleno de mucha gente buena y amable. Eso es la verdad. Yo quisiera decirles otra cosa. Yo no sé, yo no quiero ahuyentar aquí a nadie, pero eso es una verdad. Yo no quiero decirles mentiras. Yo estaría diciéndole una mentira si le digo, no importa. No. Pero Dios estableció el camino, la verdad y la vida a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en que Cristo, lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por ti, entonces tú crees en eso y tú lo recibes, entonces tú serás salvo. Y tú lo confiesas con tu boca, y tú lo crees en tu corazón y tú lo confiesas con tu boca, entonces tú serás salvo. Y tú tendrás vida eterna, y tú tendrás el gozo de la salvación, y te será quitado ahí todo el peso de la condenación completa, porque en Cristo de Jesús todas las cosas son nuevas. Pero entonces, cuando eso lo sabemos, lo creemos, lo hemos escuchado, nos ha sido predicado, pero lo recibimos nosotros, y entonces cuando la cosa se pone buena, como se le puso a Filemón, ahora hay que ponerlo en práctica, ahora hay que caminarlo, hay que el ejercicio voluntario de la gracia. Y Pablo estaba modelando esa justificación imputada. Yo lo pago, ponlo a mi cuenta. Pero seguimos, aquí viene la última lección de vida. Lección número 3. Y lo encontramos en el verso 20. Pablo continúa diciendo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Saben? Muchas veces nosotros no sentimos de hacer cosas, no sentimos de obedecer. ¿Verdad que sí? Pero Pablo aquí está diciendo, como Pablo decía al principio, que me siento en libertad para poderte hablar como debo hablarte. Aquí Pablo está recapitulando ese tema de la autoridad que le ha sido dada. Diciendo, Pablo confiando, pero no se lo está diciendo a la rajatabla, pero se lo está diciendo, no se lo está dejando de decir, pero dice, confiando en tu obediencia. Esa es la palabra que dice, en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo quería enseñarle a Filemón una lección acerca del sometimiento y rendición de cuentas hacia el líder que tiene mayor madurez. Y eso es importante. ¿Saben una cosa? Todos nosotros le rendimos cuenta, tenemos todos que rendirle cuentas a Dios de nuestras acciones. Pero aquí en este mundo, Dios nos pone unas vidas con mayor madurez que otras. Y yo, por ejemplo, yo no campeo, yo no soy rancho aparte. Yo también tengo que rendir cuentas. Yo también tengo que ser transparente. Yo también tengo que recibir asesoramiento, todas esas cosas, de aquel líder que tiene mayor madurez. Y Pablo le está diciendo eso, modelando eso, porque ¿saben una cosa? La obediencia precede la bendición. Muchas veces nosotros oramos pidiendo, Señor, bendíceme, dame. Y cuando estamos cantando corito, estamos alabando al Señor. Hay una hermana que decía, en vez de estar alabando al Señor y glorificando al Señor,
como nos dice, estamos en la quejabanza y en la llorabanza, llorando y quejándonos. Y así lamentando, nos vemos plañideras. ¿Saben lo que son plañideras? ¿Saben lo que son plañideras? Plañideras son en nuestros países, en las funerarias, para añadirle un poco de sazón al asunto dramático, contratan un par de señoras lloronas para que eso se llama plañidera, ¿verdad? Entonces, y sobre todo se ve mucho en el campo y todas esas cosas, y para contagiar esa emoción y todas esas cosas. Pues están llorando ahí, les pagan para que lloren. Pero yo quiero decir que la obediencia precede a la bendición. Fíjense cómo concluye esta epístola. La epístola concluye con instrucciones personales, saludos y despedidas. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía siempre la esperanza de ver a sus hermanos en Cristo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa es la corta epístola de Filemón. ¿Qué les parece? 25 versículos. Pero fíjense que mucha carne tenía, ¿verdad? Lo tiene. Le hemos exprimido aquí el jugo. Y eso no he llegado. Esto es solamente cuando tú agarras un limón y lo exprimes a mano, pero cuando lo pones en un exprimidor de verdad, ahí le sacas más todavía. Vamos a ver cuál es la aplicación a nuestras vidas mientras los músicos se acercan aquí adelante. Primero, sé un canal a través del cual el amor de Cristo Jesús se deje ver y reafirme a los demás. Fíjense cómo Pablo escribe esta carta, la redacta, preparando el terreno, lleno de mucho amor, dando instrucciones específicas, bien asertivo, y luego termina otra vez reafirmando el amor por Filemón y por todos los hermanos. Luego dice, la segunda aplicación es pon todo tu afecto y pasión en la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando tú pones tu afecto, es cuando hablamos de afecto, amor afectivo, estamos hablando de que mi corazón ama a esa persona. Vamos a cumplir ahora en diciembre 32 años de casado. 32 años de casado. Y yo les puedo decir una cosa. Cuando yo veo mi matrimonio como una película en esta jornada de 32 años, la única palabra que me viene a la mente se llama redención. Porque primero, dos culturas totalmente distintas. Segundo, dos familias totalmente distintas. Tercero, dos idiosincrasias totalmente distintas. Cuarto, ella no hablaba mucho español, yo tampoco hablaba mucho inglés. Así que dos idiomas totalmente distintos. Y Dios, desde el mismo principio, compartía yo hoy día con alguien, desde el mismo principio, a los 6 meses de habernos casado, nuestro matrimonio experimentó tragedia. Y tragedia por una persona bien cercana de familia. Tragedia, el otro día compartí ante algunos hermanos con testimonios. Yo les puedo decir, el padre de Iva fue uno de los que ofició mi matrimonio y mi padre también. Los dos eran ministros, mi padre en Puerto Rico y el padre de Iva en Miami. Pero a los 6 meses de habernos casado Iva y yo, el bombazo vino. Mi padre y mi madre se separan porque hubo infidelidad por más de 13 años. Entonces, ustedes se podrán imaginar la dualidad de frustraciones y resentimiento hacia el padre, pero también hacia el ministro. Y también hacia lo que representaba todo aquello que era, desde los 7 años, desde que yo me recuerdo, yo estoy en los pies de Cristo. Y las consecuencias graves que trajo en el resto de mi familia. Pero puedo hablar por mí solamente. Ahora,
Yo les puedo decir que mi matrimonio estaba en la cuerda floja. Yo me encontraba haciendo las mismas cosas que mi padre hacía, porque eso fue lo que mi padre modeló a mi mamá. El trato y todas esas cosas. Yo me encontraba haciendo eso porque todos los hijos hacen lo que sus padres le modelan. Pero cuando Dios te muestra un camino más excelente y Dios te muestra, y en ese momento dado en mi vida, yo les puedo contar que ya yo no estaba en mi país, ya yo me había ido de mi país, y obviamente toda esta bomba explotó en mi país, en mi familia, y todas esas cosas. Todavía hay familias que me resienten el hecho de yo haberme ido muy joven y nunca haber regresado, y todas esas cosas. No, espérate, mi pacto delante del Señor es con mi esposa, no es con mis padres. Yo amo a mis padres, honra a tu padre, a tu madre, honra a tu familia, pero el pacto delante del Señor es con tu esposa para toda la vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, cuando yo pienso en eso, redención, en ese momento dado que yo me había ido de mi país para hacer una maestría académica, para tener un grado académico de mayor envergadura, para poder buscar tener un empleo y una profesión, una carrera que pudiera levantar. Y resulta que a mis 22 años de edad, ya graduado con una maestría en mano, me fue inútil en ese momento. Yo estaba totalmente desempleado y ya casado. Y Dios provee un empleo en una publicadora de libros cristianos. Y en esa publicadora de libros cristianos tenía yo que estar leyendo lo que vendía a los libreros: libros de matrimonio, libros de la familia, de la importancia de la familia. Y eso empezó a a crear un marco de referencia hacia mi matrimonio. Y el Espíritu Santo trajo arrepentimiento. Hubo un momento dado que Dios puso muy grandemente la necesidad de estar orando y ayunando por un periodo extenso de tiempo. Y créanme, fue uno de los tiempos donde Dios comenzó porque Él no ha terminado, porque todavía yo estoy aquí. Mientras yo estoy aquí, estoy en la carne también, y todo ese tipo de cosas. Eso puede pasar, ¿verdad? Pero Dios comenzó. Pero yo puedo ver redención. Y ¿sabes qué? Eso es mi historia, ese es el testimonio. Eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Y yo les puedo decir una cosa: la idea de que yo soy evangélico, soy católico, todo ese tipo de cosas, para mí la idea de ser cristiano era ser evangélico. O sea, salía de una religión para meterme a otra. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú estás reconociendo que eres pecador, pecadora, que no hay nada por tus propios méritos que tú puedas hacer, que solamente el precio que pagó Cristo Jesús va a ser suficiente para que tú seas reconciliado o reconciliada con Dios. Y eso es lo que va a cambiar tu vida. Y ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es quítate tú para ponerme yo, en términos religiosos. El mensaje del evangelio es: quítate tú para que Cristo se ponga, para que Cristo sea el centro de tu vida, para que Él sea en tu vida y tú experimentes la vida en abundancia que Él dice, que Él prometió, que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso es la vida cristiana. Y eso es lo que el Señor nos llama. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Saben? Ustedes dirán: este pastor es muy apasionado. ¿Saben qué? Lo soy. Y tú vas a ser apasionado, apasionada. Mejor es que tú seas apasionado, apasionada con eso que hizo Dios en tu vida. Si no, considera dónde tú estabas antes, dónde estás ahora, o considera tu relación con Dios. En unos minutos hemos hablado de la justicia de Dios imputada, y hemos hablado acerca de la realidad de cómo se representa todo esto, y se representa en una ordenanza que Pablo lo escribe, pero lo escribe citando a Jesús en 1 Corintios capítulo 11. Y como cuerpo hemos sido llamados a participar de ello. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, vamos a participar de la cena del Señor, de la comunión. En estos momentos, en unos minutos, hermano Fernando, hermano Joniel van a estar pasando los elementos
2 cosas les quiero decir. Usted no tiene que ser miembro de Comunión de Vida para usted participar de la comunión. Esto no es para los miembros de Comunión de Vida. Esto es para los miembros del cuerpo de Cristo, los que han nacido de nuevo. Si usted y yo, en el amor de Cristo Jesús, yo quiero, si usted no está seguro, segura de su salvación, de su relación con Dios, yo le voy a pedir que por favor retire, no tome, no participe hasta que de la comunión hasta que usted no tenga esto claro delante de Dios. Y usted haga una confesión hacia la fe salvadora en Cristo Jesús. En otras palabras, si usted no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador en su vida, le voy a pedir que por favor no participe de los elementos, porque los elementos solamente para las personas, para los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquí dice 1 Corintios capítulo 11 verso 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El hecho de que Jesús tomó el pan y lo partió en 2 y dice que por vosotros es partido. El pan, Jesús habla sobre sí mismo: yo soy el pan vivo del cielo. El que come de mí no tendrá hambre. Jesús partió el pan como un presagio. La noche en que fue entregado. La noche en que fue entregado. Si me puedes abrir esto, porque no quiero hacer un descante aquí. La noche que fue entregado, Jesús partió el pan y su cuerpo iba a ser partido en la cruz del Calvario dentro de pocas horas. Así que muchas gracias. Sí. Cuando habla de que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Esto es pan. Esto no es el cuerpo de Cristo transustanciado. Esto es el pan que representa el cuerpo de Cristo. Esto es importante que lo sepamos. Pero sepas también que esto Dios lo ordena, Jesús lo ordenó y lo estableció para recordar su muerte, porque tras su muerte nuestra redención. En el nombre de Cristo Jesús comamos del pan. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa, sin el derramamiento de su sangre, no podemos recibir la remisión de pecado. No podemos recibir el perdón de pecado. La copa del nuevo pacto. Recordemos que en el antiguo pacto era un cordero, y ahora el cordero inmolado se hizo carne y se entregó él mismo por ti y por mí y derramó su sangre. Eso nos pone a nosotros, ese nuevo pacto nos pone a nosotros en una nueva relación con Dios. Establece una relación con Dios en la persona de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bebamos. Gracias, Señor. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él no se quedó muerto.
Él resucitó al tercer día. La tumba estaba vacía. Él resucitó. Él perdonó 40 días y luego ascendió. Y está la promesa de que Él un día va a regresar. Va a regresar por su pueblo redimido. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias porque en ti vivimos, somos y nos movemos. Gracias, Señor, por la vida en Cristo Jesús. Porque la vida está en la sangre de Cristo Jesús. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe. Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.